Vaya a Jueces, capítulo 5. Y hubo un hombre llamado Josué. ¿Lo recuerdan? ¿De quién fue súper amigo Josué? ¿Quién era el amo de Josué? Moisés. Y Josué fue el que dirigió, después de Moisés, pues todo Israel cuando llegaron a la tierra prometida. Y vino el período conocido como jueces. El período de jueces. El tiempo en que los jueces eran los que dirigían Israel cuando estaban en la tierra prometida. Y cuando estaban allí en la tierra prometida, entonces ellos estuvieron allí aproximadamente unos 300 años, estuvieron los jueces. Hubo 12 o 13 jueces en el tiempo del pueblo de Israel. Y fue una época de muchas guerras que era contra invasores que venían a atacar a Israel constantemente. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, después de que pasaron el desierto, entraron a la tierra prometida, y cuando tierra prometida entraron allí, ¿sabía usted si la tierra prometida estaba vacía o estaba llena de gente? Estaba llena de gente. Entonces allí, cuando estaba llena de gente, ¿qué hizo Dios? ¿Cómo hizo Dios para entrar ese 1,5 millones o casi ya 2 millones de personas que habían de Israel? ¿Qué tuvo que hacer Dios para poderlos ingresar allí? Pues sacó, despojar, irrumpió entre los pueblos cananeos y los sacó de su tierra para colocar a su pueblo. Eso podría decir que es una invasión. Pero resulta que 400 años antes ya Dios le había dado esa tierra a Israel por medio de Abraham. Pero como el pueblo se fue a Egipto, porque había escasez, y se quedaron, entonces esa tierra que estaba baldía, se volvió ¿a qué? A llenar, y se llenó de cananeos. Entonces ya cuando viene Moisés y todo esto, pues se encuentran de que la tierra prometida, pues está ya prometida, pero para otros. Entonces ellos tuvieron que venir y ganarse el terreno. Hicieron muchas guerras con Josué y ganaron muchas batallas, y casi el 80-90% de la tierra la tomaron, faltó. Pero después de que Josué murió, aparecieron los jueces, personas que Dios colocaba para que dirigieran al pueblo en las cosas más importantes, porque no había un rey, sino que todos iban al juez. Y cuando el juez estaba dirigiendo y ordenaba y mandaba, lo hacía de parte de Dios. Y mientras el juez estaba vivo, el pueblo se sujetaba a Dios. Pero mientras el juez se moría y se levantaba otro juez, inmediatamente el pueblo, ¿qué hacía? ¿Recuerdan? Se volvían otra vez a los dioses cananeos y volvían a hacer lo malo delante de Dios. Entonces aquí en Jueces 5, antes de morir Josué,
el gran guerrero que dirigió a Israel para tomar la tierra prometida, reunió a todo el pueblo, los ancianos, las tribus de Israel, y le recordó lo que Dios les había dicho, y de cómo los sacó de Egipto, y de recordar de no tener otros dioses, y de cómo venció Dios a sus enemigos. Esto debe recordarnos a nosotros como iglesia cuánto nosotros hemos recibido de parte de Dios. Josué le estaba contando al pueblo todo lo que Dios les había bendecido, les había prosperado, cómo los había guardado, cómo les entregó la tierra, cómo los había tenido en Egipto y los sacó con vara de hierro, ¿sí? Con brazo fuerte, y cómo los bendijo en 40 años en el desierto. Nunca se les gastó el vestido, nunca les faltó nada. Entonces, hoy nos preguntamos nosotros, por un momento, usted recuerde cuánto Dios lo ha bendecido. Cuánto Dios lo ha estado guardando todos estos años. Cómo Dios nos guardó en medio de la pandemia. Perdimos a uno de la iglesia, nuestro hermano Norberto, el esposo de Eddie. Pues creo que fue el único realmente que falleció. Mi cuñado, William Alzate, pues sí, también murió de COVID. Pero por un momento reflexione todos estos años desde que usted conoció a Dios, cómo Dios lo ha estado guardando, lo ha estado cuidando, lo ha bendecido. ¿Alguno ha sido bendecido por Dios? ¿Alguno ha visto un milagro de parte de Dios? Yo creo que sí, cierto. Todos tenemos un bonito recuerdo de algo que le pedimos a Dios y Dios lo hizo de una forma sobrenatural. Y así estaba el pueblo de Israel, escuchando a Josué la historia de cómo Dios los había librado y cómo los había cuidado y por 40 años cómo los había sostenido en un desierto. En un desierto. Yo creo que yo no sobreviviría 2 días, pero Dios les dio hasta una cosa que salía en la mañana, ¿qué era? El maná. ¿Usted alguna vez ha comido maná? ¿Cierto que no? Bueno, realmente sí come. Ese pan que usted se come por la mañana, esas hojuelas que se come, ese era el maná de ellos. Pero no tenían que ir a comprarlo. Dios se los proveía todos los días. Y hacían masas y arepas. Y hacían todo esto rico para que les supiera bien en todo el día. Cuando Josué les contó esta historia a ellos, él les dijo, pero antes de yo morir, recuerden todo lo que Dios ha hecho por ustedes y no se vuelvan a los dioses cananeos. Entonces el pueblo levantó su voz y dijo, así lo haremos. Nunca nos desviaremos. Seguiremos las normas y los estatutos que Dios nos dio, porque hemos visto los milagros, hemos visto las cosas y los prodigios que Él ha hecho por nosotros. Así que lo seguiremos a Él. Y ahorita viene la historia de Jueces capítulo 6 que queremos tratar. Y este Jueces capítulo 6, voy a leer la Nueva Traducción Viviente, dice que los israelitas, versículo 1, hicieron ¿qué? ¿Qué dice allí? Lo malo a los ojos del Señor. Entonces el Señor los entregó a los madianitas durante 7 años. Ellos ya lo habían prometido. Ellos ya habían dicho que harían todo lo que Dios les dijo que deberían hacer y que obedecerían a Josué. Y dice acá en el versículo 2, los madianitas eran tan crueles que los israelitas hicieron escondites en los montes, en las cuevas y en lugares fortificados.
Cada vez que los israelitas sembraban sus cultivos, venían saqueadores de Madián, de Amalec y del pueblo del oriente y atacaban a Israel, acampaban en territorios israelitas y destruían las cosechas hasta la región de Gaza. ¿Qué le pasaba entonces al pueblo? ¿Qué es lo que les estaba sucediendo? Habían hecho lo malo delante de Dios y empezaron a ver ¿qué? Las consecuencias. Y vieron cómo todos los pueblos de los cananeos, sobre todo los madianitas, venían y hacían y destruían esto. Versículo 4. Acampaban en territorio israelita y destruían las cosechas hasta la región de Gaza. Se llevaban todas las ovejas, las cabras, el ganado, los burros, y dejaban a los israelitas sin qué comer. Estas multitudes enemigas que venían con sus animales y sus carpas eran como una plaga de langostas. Llegaban en numerosas manadas de camellos, imposibles de contar, y no se iban hasta que la tierra quedaba desolada. Así que Israel, ¿qué le pasaba? Se moría de hambre en manos de los madianitas. ¿Y cómo termina el versículo 6? Entonces clamaron a Jehová por ayuda. Miremos 4 cosas aquí en estos 6 versículos. La primera, los israelitas hicieron lo malo delante de Dios. ¿Sabe qué hicieron? Después de 40 años de comer de la mano de Dios, de vivir y depender completamente de Dios, de conocer a Dios, ¿sabe qué hicieron? Se fueron a adorar a 2 dioses, a Baal y a Baal Berí. Baal es el Señor y amo de las cosechas, la lluvia, de las tormentas. Y Baal Berit es el Dios de los pactos. Entonces, ellos hacían pactos con Baal Berit para que Baal los que bendijera, los protegiera y los proveyera. Porque esos eran los dioses de los cananeos. Entonces, ¿qué pasó con Dios? ¿Qué hizo Dios? ¿Recuerdan lo que hizo Dios a causa de eso? Dice que los entregó en manos de los madianitas. Y los madianitas eran pueblo politeísta, cananeo, guerreros, y oprimieron a Israel 7 años. 7 años. Los madianitas eran implacables. ¿Ellos qué hacían? Robaban las cosechas, les robaban los ganados y dejaban desolado a su paso toda la casa de los hijos de Dios. Bueno, atacaban en grupo, generaban miedo y destrucción con sus camellos y carpas de acampar. Y los israelitas sufrían. A ver, ¿qué sufrían? Hambre, ¿qué más dice ahí? Necesidad, desprotección, persecución, frustración, impotencia, y sentían conmiseración por ellos mismos. Y por último, entonces, se acordaron de Dios para que los ayudara en el problema que tenían. Si usted va al versículo 7,
capítulo 6, versículo 7. Cuando clamaron al Señor a causa de Madián, el Señor les envió un profeta, quien dijo al pueblo de Israel: esto dice el Señor, Dios de Israel: yo te saqué de la esclavitud de Egipto, te rescaté de los egipcios y de todos los que te oprimían, expulsé a tus enemigos y di a ti sus tierras, o te di a ti sus tierras. Y te dije: yo soy el Señor tu Dios. No debes rendir culto a los dioses de los amorreos, en cuya tierra ahora vives. Pero no me hiciste caso. ¿Cómo era el pueblo, hermanos? O sea, ¿cuál era el problema de ese pueblo? Ya Dios les mandaba el mensaje. Y sin embargo, ¿por qué el pueblo actuaba así? 3 palabras que me digan ¿por qué el pueblo actuaba así? Pueblo rebelde. ¿Qué más? Obstinados, incrédulos, desobedientes, idólatras, ¿sí? Y vienen las consecuencias. Entonces, lo que el Señor me ha estado mostrando en esa palabra, y quiero que sea el mismo Espíritu Santo quien les muestre, es que tal vez nosotros en ocasiones hemos sido como ese pueblo de Israel. Aún como iglesia, actuamos como el pueblo de Israel de ese tiempo. Hemos visto sus milagros, sus sanidades, sus prodigios. Él nos apartó, nos separó para Dios. Él mismo nos sacó del mundo y te sacó de ese estilo de mundo que tenías allá afuera, tratando de agradar a los hombres y no a Dios. Y Él te ha llevado todo ese tiempo, te ha llevado, como iglesia te ha llevado. Pero seamos sinceros, ¿hemos tenido ídolos? Porque ese pueblo de Israel cayó en idolatría. Pero usted dirá, bueno, no, yo solo tengo un Dios, Jehová, Dios de los ejércitos. Mi Señor es Jesucristo, mi Salvador. Pero, ¿qué es un ídolo? ¿Quién me podría definir qué es un ídolo? ¿Qué puede ser un ídolo? Un ídolo no tiene que ser siempre una persona a la cual venero o adoro. El dinero puede ser un ídolo. Es más, es un ídolo. Se llama el dios Mamón y es un ídolo. Otro. La familia puede ser un ídolo, pero ¿qué dijimos ahorita rato? ¿Cuánto estás dispuesto a hacer por tu familia? Dar todo, ¿cierto? ¿Es tu familia o eres tú el administrador de tu familia? Porque los hijos que dice la Biblia son ¿qué? Prestados. O sea, somos mayordomos, administradores de la casa. Y Dios un día tendrá que estar, o nosotros estar delante de Dios, y tendremos que dar cuenta a Dios de nuestra casa, como hijos de Dios. Entonces, dígame otro ídolo. El yo mismo, el ego, el yo. Sí, yo quiero, yo me voy a proponer, yo voy a hacer esto, yo esto. O sea, tú mismo, ¿sí? El trabajo puede ser. Pasas los mejores momentos, o mejor, las mejores horas de tu vida las pasas fuera de tu familia.
te las dedicas a otras cosas, ¿cierto? Porque hay que trabajar. Pero los mejores horarios son para el trabajo. Y las horitas o las 2 horitas que quedan por ahí en la noche son ¿para quién? Para la familia. No estamos diciendo que entonces dejemos de trabajar. No, hay que trabajar. Pues para ellos trabajamos, ¿cierto? Pero, ¿dónde está mi corazón? ¿Dónde está mi enfoque? ¿Para qué trabajo? Otro ídolo. A ver. Netflix, 5 series en una semana. ¿Eso es un ídolo o no? Impresionante. Yo conozco personas que ven 13 temporadas en una sola semana. Y seamos sinceros. ¿Esto es una herramienta o es un ídolo? ¿Usted cuánto tiempo le dedica a esto en el día? ¿Se acuerda antes, hace 15, 20 años, que no habían celulares? ¿Se acuerda que usted decía que no tenía tiempo para leer la Biblia? Pero ahora la gente sí tiene tiempo. Hasta 5 horas se calcula el tiempo que usted en todo un día gasta de tiempo viendo redes sociales y sobre todo el WhatsApp y el de la iglesia sobre todo. Y es un ejemplo sencillo para entender qué es un ídolo. ¿Y qué le pasó al pueblo israelita por tener esos ídolos? ¿Qué hizo Dios? Entonces, ¿qué tenían? Protección, cuidado, ¿cierto? Y así es como queremos sentirnos con Dios, protegidos, guardados. Pero, ¿qué exige Él? Porque así como nosotros le pedimos, Él exige algo a cambio. ¿Qué es lo único que te exige Dios? ¿Qué? Que lo obedezcamos. ¿Qué más? Que nos relacionemos con Él. Él está ahí con nosotros. ¿Por qué no nos relacionamos con Él? Bueno, eso es lo que le estaba pasando a este pueblo. Ahora mire el versículo, estamos en el capítulo 6, versículo 8. El Señor les envió un profeta quien les dijo al pueblo de Israel: esto dice el Señor de Israel, yo te saqué de la esclavitud de Egipto. O sea, lo que hace Dios es que envía un profeta allí al pueblo para recordarles lo mismo. Y fue lo que él hizo. Y al final le dice: pero no me hiciste caso. Después el ángel del Señor vino y se sentó debajo del gran árbol de Ofra que pertenecía a Joás, del clan de Abiezer. Gedeón, hijo de Joás, estaba trillando trigo en el fondo de un lagar para esconder el grano de los madianitas. Entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo: guerrero valiente, el Señor está contigo. Vamos por partes. Vamos a ver esta historia. Dios le recuerda primero al pueblo, por medio de un profeta, lo que Dios había hecho con ellos desde la antigüedad y cómo los había traído, llevado y protegido. Amén. La iglesia, la razón por la cual tú estás hoy acá, es porque estás reconociendo delante de Dios que Él te salvó, te guardó, te ha protegido, te ha bendecido y que has prosperado. Y por eso estás acá. Pero también sé que muchos de nosotros estamos pasando por pruebas, por dificultades, por necesidades. ¿Y sabes qué es lo más tremendo? Trabajas incansablemente. Pero sabes,
Tal vez algunos de nosotros estamos como Gedeón. ¿Qué estaba haciendo Gedeón? Observe, lea. ¿Qué estaba haciendo Gedeón? ¿Dónde se le presenta el ángel de Jehová? Debajo de una encina, debajo de un árbol. Y debajo de ese árbol, allí estaba un hombre llamado Gedeón. ¿Y qué estaba haciendo Gedeón? Estaba trillando. Bueno, ¿sabe qué significa Madián? O sea, los madianitas. El pueblo que atacaba a Israel eran los madianitas. La palabra Madián significa pobreza, miseria, opresión, temor, escasez, miedo. Esa es la definición bíblica de Madián. ¿Qué era lo que traen los madianitas a Israel? Escasez, pobreza. ¿Qué hacía con las cosechas? Apenas salía la cosecha, ellos llegaban ¿qué? Como langostas llegaban y se llevaban todo. Se les llevaban hasta los burros. Todos se les llevaban. ¿Y qué está haciendo Gedeón? Gedeón, hijo de Joás, estaba trillando trigo en el fondo de un lagar. ¿Sabe qué es un lagar? Un lagar es una... No, un lagar es una batea. Es una batea grande de piedra donde se prepara la uva. Entonces echan la uva allá y empiezan a darla o aplastarla, a oprimirla, y tiene un caminito por donde baja y reciben el aceite, el jugo, la esencia, y la recogían. Ahí se hacía la aceituna, se hacían las uvas. ¿Y qué está haciendo Gedeón? Está trillando el trigo para esconderlo antes de que los madianitas llegasen, para que no se lo robasen. ¿Cierto? Ok. Entonces, lo que estaba viviendo era de que no, lo que estaba viviendo Gedeón y el pueblo era porque no le habían hecho caso ¿a quién? A Dios. Listo. Iglesia, esto parecido le está pasando a usted. Usted no trabaja y se esfuerza y se trasnocha, y usted hace unos negocios, mejor dicho, que se desgasta y le gasta el tiempo y todo. Pero cuando usted está listo con la cosecha, parece que viniera un madianita y se le lleva hacia usted la cosecha. ¿Usted ha experimentado eso? Yo lo experimenté. ¿Usted lo ha experimentado? ¿Se ha visto cómo, sin saber usted, en un abrir y cerrar de ojos, todo lo que usted tenía proyectado con eso que hizo y lo que iba a llevar a cabo, no lo pudo ¿qué? Realizar? ¿Por qué? Porque tuvo que pagar esto, tuvo que pagar aquello, tuvo que pagar lo otro, y lo que usted realmente quería hacer, no lo pudo hacer. ¿Sí? Y tal vez usted iba a decir, apenas termine con ese negocio, voy a invitar a mi esposa, a mi esposo, voy a llevar a mis hijos a un restaurante, vamos a comernos se lo doy a mi familia porque nos lo merecemos como familia. Y cuando usted ya está a punto, ya hizo el negocio, recibió la plata, todo eso, resulta que ¡plop!, se le fue, se esfumó. ¿Usted le ha pasado eso? ¿Sí? ¿Será que estamos como los israelitas?
¿Será que tenemos madianitas por ahí que nos están robando la cosecha? Sí, se metió en una deuda que, mejor dicho, hasta ahora se está dando cuenta en qué rol se metió. Versículo 11. Cuando el ángel del Señor se sentó debajo del gran árbol de Ofra, estaba allí Gedeón. Gedeón estaba trillando. Entonces el ángel se le apareció. Y cuando el ángel se le apareció, y esta es la palabra que Dios tiene para tu vida hoy, es por la cual el Señor te trajo hoy, es la razón por la cual Dios quiere hablarte hoy. ¿Cómo le dijo el ángel a Gedeón? ¿Cómo? Guerrero valiente, el Señor está contigo. Varón esforzado y valiente, el Señor está contigo. ¿Sabes qué te quiere decir el Señor hoy? Primero, que Dios está contigo. Y que Dios ha visto cómo aún algunos madianitas te han robado los sueños que has tenido. Dios ha visto el deseo de tu corazón. Él ha visto y te llama varón esforzado y valiente. Eso es un para las mujeres. ¿Sabe? Gedeón estaba temeroso, oprimido, triste, sentía lástima de él mismo, impotente, frustrado, incapaz. ¿Pero qué estaba haciendo? Estaba trabajando y estaba guardando la cosecha porque tenía una familia y había que llevarle comida a la familia. Pero cuando Dios se le arrima por medio del ángel, le dice y lo llama varón esforzado y valiente. Aquí lo dice guerrero. ¿Y sabes qué te quiere decir hoy, varona, varón de Dios? Dios ha visto tu esfuerzo. Dios ha visto tu dedicación. Dios ha visto que eres un hombre y una mujer responsables, que quieren sacar a su familia adelante, que se han esforzado con todo su corazón, que ustedes, mujeres, se quitan la carne de la boca para dársela a los hijos, que siempre le tienen el platico caliente allá a su hijo para que cuando él llegue y pueda alimentarse. Pero por eso el Señor le dice a Gedeón, guerrero, valiente y esforzado. ¿Cuánto llevas luchando? Esforzándote por vivir mejor, por tener más comodidad. Y tal vez eso te cansa, te agobia. Llega un momento donde ya. Pero sabes, Dios sigue mirándote cómo te esfuerzas. Y aquí en este caso, a Gedeón lo está exaltando. Porque aunque estaba en escasez, oprimido, preocupado, con temor, miedo, etc., Gedeón estaba haciendo su tarea, cuidar a su familia, proveer para su casa, haciendo su parte, su función.
Y es así como Dios te ve a ti. Nunca te sientas menor o menos que otro. Deja de compararte con el vecino, con tu hermano, con el amigo. Deja de compararte en lo que tienes con ellos. Porque entonces entrarás en una competencia y lo que estás haciendo no lo haces para Dios, sino para tu propia ¿qué? Para tu propio ego, como decía la hermana Lucía. Por eso llega un momento donde el pueblo se hastea. ¿Y sabe qué hace? Hacen ídolos. En el momento en que tú no tienes nada que hacer, que no tienes ninguna motivación, en el momento en que tú no tienes ese propósito definido con tu familia, entonces ¿sabes qué haces? Te pegas al celular. ¿Por qué? Porque se te pierde el propósito por el cual lo estás haciendo. Y aquí es donde Dios nos está hablando a nosotros como iglesia. Y es, venga, reordenemos el camino. Pero no quisiste. Pero yo creo que aquí todos sí queremos. Y el Señor le dice a Gedeón, guerrero valiente, el Señor está contigo. Sabes, hermano, hermana, no temas. Dios no te dejará, no te desamparará, no te abandonará. Así seas como seas. Y dice en el versículo 13, Señor, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, mire la manera en que responde Gedeón. ¿Por qué nos sucede todo esto? ¿Y dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso no dijeron el Señor nos sacó de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los madianitas. ¿Cómo ves la respuesta de Gedeón? ¿Qué está diciendo Gedeón? En otras palabras, ¿qué le está diciendo Gedeón a Dios? Está reclamando. ¿Qué más? Desagradecido, rebelde, dudoso. ¿Qué más? Mírese ahí en Gedeón usted. Usted no se ha sentado a orar últimamente diciendo, yo Señor, ¿qué pasó? Usted no es el Dios de todos los que... usted no es el que hace milagros y prodigios y maravillas. Mire, Dios, usted sanó a esta persona, a ese. ¿Y por qué a mi esposa no me la sana? Señor, mire, aquel prospera y este prospera. Y yo, Señor, ¿por qué no prospero? Y tal vez es una justificación de Gedeón de la manera en que se siente internamente. Porque mire lo que le sigue diciendo. Versículo 14. Entonces, el Señor, ¿qué hizo? ¿Qué dice ahí? Lo miró y le dijo. ¿Se enojó Dios? No, ¿cierto? ¿Le puso bravo? No. Lo miró y le dijo, ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía. Dios, ¿cómo lo sigue viendo? Él dijo que, ¿cómo se presentó? Guerrero, esforzado y valiente. Entienda esto. El hombre mira lo que hay delante de sus ojos, pero Dios mira lo que hay en el corazón. Dios ha visto el esfuerzo.
todo lo que has hecho, todo lo que has logrado y lo que no has logrado en la vida, pero él no ve los resultados, él ve es lo que tú usas para llegar a tener los resultados. O sea, él ha visto eso que hay en ti, esas ganas, ese ánimo, ese deseo, ese ímpetu, eso que hay en el espíritu que hace que tú vayas, trabajes, te esfuerces, que consigas esto, aquello y lo otro. Dios está mirando eso. Pero cuando viene el resultado no es el que esperas. Entonces el resultado te produce ¿qué? Desánimo, tristeza, frustración, impotencia, incapacidad. Y porque vino la escasez, vino el que se llevó el fruto, ¿cierto? Pero ¿qué sucedió? Dios, ¿cómo te sigue viendo? Ese guerrero es sofrado y valiente. O sea, Él está viendo es esta parte, no el resultado. Si conseguiste carro, no conseguiste carro, si conseguiste casa, si no conseguiste casa. Mira, esas cosas son ¿qué? Añadidura. Pero entonces, buscar del reino de Dios y su justicia, ¿qué es? Es cuando Dios te ve ¿qué? Esforzado y valiente. ¿Y sabe cuál era el problema de Gedeón? Mire lo que le dijo. Mire cómo le respondió. Lean. 15. Pero Señor. Ya puso la primera ¿qué? Excusa. Respondió Gedeón. ¿Cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés. Y yo soy el de menor importancia ¿en qué? En mi familia. ¿Sabe cuál es el problema de los madianitas? ¿Cuál era el problema que ellos generaban realmente, los madianitas en Israel? Hacía que ellos se sintieran como. Hay algo, hay una palabra, búsquela. Sí, debilitados, derrotados, pero falta una palabra ahí. ¿Qué? ¿Qué es lo que realmente hace que ellos se sientan así? O sea, ¿cómo se sienten ellos? ¿Qué tenía Gedeón? ¿Cómo se sentía? Busque palabras, no la voy a decir. Sigan diciendo, busquen ahí. A ver, entre 50 aquí pensamos bien. A ver, ¿cuál era el problema de Gedeón? ¿Cómo se le llama a una persona que se siente incapaz, que no se tiene confianza, insegura, impotente? Hay una palabra ahí. Baja estima. ¿Y sabe cuál es el problema del pueblo de Dios? ¿Sabe cuál es el problema de tuyo y el mío, iglesia? Que cuando no conseguimos las cosas y no alcanzamos lo que queremos, empezamos a bajar nuestra estima y sentimos que, bueno, Dios, como usted quiera, sí, tal. Y usted empieza a sentirse menos que los demás. Y el trabajo que estaba haciendo Dios con Gedeón era diciéndole, varón esforzado y valiente. No, pero es que yo soy el más débil de todos, soy el más pobre, soy el que menos tengo. Yo que voy por allá, no me salvo yo, ¿cómo voy a salvar a otros? Ese es nuestro problema, iglesia. La baja autoestima que tenemos de nosotros mismos, considerándonos hijos de Dios.
Pedro decía, vosotros como piedras vivas, edificaos en casa que espiritual para Dios. O sea que, Juanca, ¿cuánto eres tú de importante para Dios? Todo. Henry, ¿cuánto? Todo. Blanca, todo. Miller, todo. Entonces, ¿por qué nosotros dentro de la iglesia nos sentimos unos menos que otros? Y esto era lo que el Señor me estaba mostrando a nivel de la iglesia. ¿Por qué no hay unidad? ¿Por qué no estamos en el mismo espíritu? ¿Por qué no caminamos y cabalgamos en las mismas circunstancias, con la misma ímpetu y la misma fuerza? Porque sentimos hasta lástima de nosotros mismos. No pude, no fui capaz, no alcancé. Ya, se me pasó la vida. Ya, entonces en la otra vida sí voy a hacer, etcétera, etcétera. Resignación. Y sabe, iglesia, hermano, hermana, amigo, amiga, varón, varona que me escuchas, hijo de Dios, hija de Dios. ¿Sabe qué le tuvo que decir Dios a Gedeón? Yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Que le decía Eliseo a su ayudante cuando lo venían a atacar. Señor, muéstrale a este que son más los que están con nosotros que los que están contra nosotros. ¿Por qué Jesús podía dormir en una barca donde los otros 12 estaban sufriendo porque se iban a morir ahogados por las tormentas que había en la barca? ¿Y Jesús qué estaba haciendo? Durmiendo. Señor, ¿no ves? ¿No tienes cuidado de nosotros? Mira que morimos. Tranquilos, ¿cuál es el problema? Yo estoy con ustedes. ¿Sabe? Ellos mismos tenían a Jesús en la barca. Habían visto los milagros, las sanidades, todo. Y sin embargo, ¿cómo están? Asustados, temerosos, miedosos ¿de qué? De morir. Y tenían ahí al que se levantó y dijo, vientos, calma, aguas, cálmense. ¿Y qué hizo? Bonanza. Entonces le dice el corazón de David a Dios, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Cuál es su situación delante de Dios? ¿Eres tú ese Gedeón? ¿Sabes? Si ya lo superaste, gloria a Dios. Pero Dios está hablando a estos Gedeones. Ya ustedes saben qué pasó con Gedeón, lo que logró Gedeón. Es más, tuvo 70 hijos después de esto. Y hizo muchas cosas. Es más, el pueblo cuando lo vio, lo dijo, tú eres el que tiene que ser el rey sobre nosotros. Gobiérnanos. Y cuando el pueblo vino y lo exaltó, y porque él, ya saben lo que pasó, si no lo sabe se lo voy a decir, Dios le dijo, ve y pelea contra los madianitas. ¿Cómo fue que él respondió al principio? ¿Qué dijo él? ¿Que iba a ir? Sí, voy a ir, soy un guerrero violento. ¿Y sabe qué hizo el Gedeón, el conchudo? Le pidió como 3 señales. Y el Señor, si es verdad que tú estás conmigo, haz que el vellocín se moje y el agua alrededor. Y al otro día, perdóname Señor, pero yo quiero que ahorita hagamos lo contrario, que la tierra esté mojada y que el vellocín esté mojado, no esté seco.
le colocaba cosas. Y aún Dios le decía, yo estoy contigo. Hasta que Gedeón entendió y se fue y le creyó a Dios y se fue a pelear contra los madianitas. Eran 30,000 madianitas. Y cuando iban ya, toda la gente dijo, sí, vamos a ir contigo, Gedeón, te apoyamos, camine. Entonces Dios habló con Gedeón y le dijo, ven, Gedeón, es mucha gente. Si ellos son 30,000, no, ¿cuántos tienes? 22,000. No, son muchos. Hagamos una cosa, llévelos a tomar agua. Y los que se arrodillen y saquen agua con sus manos, entonces a eso los vas a apartar. Vas a hacer 2 grupos. A eso los vas a apartar y con eso vas a pelear. ¿Y sabes cuántos salieron? 300. Y con 300 se fue a pelear con un ejército de 30,000. Y Gedeón le decía, Señor, ¿y por qué? Aquí todos queremos ir. Y no, es que después el pueblo no va a creer que yo fui el que gané la guerra. Van a creer que fueron sus propias fuerzas. ¿Y sabe cuál es el problema de nosotros, hermano? Que cuando usted va a hacer sus negocios, va y trabaja, usted lo hace con sus propias fuerzas. Y a veces Dios le responde, y a veces Dios lo apoya, y a veces cuando usted lo ha colocado delante de Dios las cosas, Dios es el que las hace. Pero ¿sabe al final? ¿Quién se lleva el premio? Usted. Y usted no le da la gloria a Dios, solo a Él. Él es el que nos sana, es el que nos provee, el que nos nutre, el que nos sostiene. Así que no son tus fuerzas, no es tu dedicación, porque aunque te esfuerces mucho, al final hay un hueco enorme en tu vida, una vasija rota. Y aunque trabajas, el dinero se te va. Aunque te esfuerzas, te mantienes enfermo. Aunque haces todo lo imposible, mira que no ves el fruto. Y a veces son ídolos que hemos tenido en nuestra propia familia, en nuestra propia casa, en nuestra propia vida. ¿Sabe? Termino diciéndoles que las manos de Gedeón estaban laborando, trabajando, siendo responsables por su familia. Pero también su pensamiento recordaba constantemente los milagros, las maravillas, los prodigios que Dios había hecho en el pasado con el pueblo. Porque ¿qué era lo que le dijo a Dios? Le reclamó, Señor, ¿y dónde están los milagros que hacían? O sea, le estaba pensando, ¿dónde está el Dios de Israel? ¿Dónde está el Dios que abrió las aguas? Y tal vez eso te está pasando a ti también. Sin embargo, Dios insiste y lo llama guerrero valiente. Y aparte de eso, tal vez estamos algunos como Gedeón. Trabajas, laboras, regalas las mejores horas de tu vida de trabajo para sentirte responsable con tu familia, con los que más amas. Dios ha visto todas las batallas que has tenido que lidiar y la forma en que actúas con valor ante esas circunstancias y cómo te arriesgas para tener ese plato de comida para tus hijos. Pero a causa de ellas, escuche esto, el afán de este mundo y el engaño de las riquezas hacen que tú pierdas la capacidad de verte como un hijo de Dios. Y Dios te ve como un guerrero ¿qué? Esforzado y valiente. Nunca olvides eso. Dios siempre te ha visto como una guerrera, como un guerrero, esforzado, valiente. Nunca te ha dejado de ver así. Pero el afán de este mundo y el engaño y las riquezas hacen que te mires en un espejo y te digas, qué decepción, no lograste nada en tu vida. Por eso
baja tu autoestima y sientes que no tienes un privilegio de parte de Dios, que no lo mereces, que no eres digno. ¿Y sabes qué? Los sueños que eran así, las metas que eran así, ahora son así. Inclusive, aunque los sueños sean así, y como te ganas esto, entonces más bien tú acomodaste tus sueños a lo que tú te ganas y dejas de soñar. Y crees que no lo puedes lograr. ¿Por qué? Porque esta forma de pensar es como el mundo piensa. Y no quieres darte cuenta de que delante de Dios eres un ganador. Eres guerrero, esforzado y valiente. ¿Dónde se le presentó el ángel a Gedeón? ¿Debajo de qué? De la encina. ¿Dónde encontró Jesús a ese hombre que le dijo: tu oración ha sido oída por Dios cuando estabas debajo de la higuera? Todo lo que son sombra de árboles en la palabra de Dios es el lugar de reposo. A pesar de que Gedeón estaba trabajando, estaba bajo la sombra del árbol. O sea que Gedeón se esforzaba trabajando, pero creía en Dios. Pero tenía algo especial: su corazón de alguna manera reposaba en Dios a pesar de las circunstancias. Y Dios lo que quiere ver en ti es ese reposo. Y si no hay, ven al reposo de Él. Venir al reposo de Él, entonces traerá algo que el mundo nunca te podrá dar. ¿Qué es lo primero, después de esforzado y valiente, que Dios quiere que tú tengas en tu corazón? ¿Qué es lo primero? Lo segundo que ve Dios. Ya lo vio, ya te vio guerrero, esforzado, valiente. Ahora, ¿qué es lo que Dios quiere ver en ti para que puedas ver el guerrero o la guerrera que eres? Paz. ¿Qué hay en el reposo? Paz. Cuando hay paz, cuando sacas esos espacios para Dios, vas a tener paz y vas entonces a poder entender lo que Dios te está mostrando, cómo Él te ve, porque Él te ve como esforzado y valiente. Por esa razón, la palabra que tiene hoy el Señor es: yo estaré contigo si tienes paz conmigo, y podrás ver lo que yo veo en ti, un hombre, una mujer esforzado y valiente. Termino diciéndole que desde ese momento, usted puede leer toda la historia en Jueces 6, dice que Gedeón entendió que Dios estaba con él y empezó a hacer las guerras y las batallas en contra de los que lo estaban atacando. O sea, ¿quiénes? ¿Se acuerda quiénes eran? Los madianitas. ¿Y qué significa Madián? Escaso, pobreza, de enfermedad, miedo, temor, escasez. Empieza a entender cuáles son tus enemigos. Porque esos enemigos espirituales lo que van a traer es que tengas una baja autoestima tuya. Que te sientas menos que el jefe. Que te sientas menos que tu compañero, que tu hermano. Y es lo primero que tienes que quitar de tu cabeza.
Entonces, Gedeón aprendió la lección. Tomó su posición. Actuó con valentía y con esfuerzo. ¿Y sabe qué logró? 42 años gobernó Gedeón sobre Israel. ¿Y sabe cuántas guerras hubo después de los madianitas? Ni una sola. Él venció los madianitas y los acabó. Y tuvo el pueblo paz 42 años hasta que murió Gedeón. ¿Cuánto te queda por vivir biológicamente? ¿Cuántos quieren tener paz realmente este resto de vida? Mientras llega Cristo. Pero si llega rápido y si no llega más tan temprano. Y si hay tercera guerra mundial ahora, porque ya se está prendiendo las alarmas. Por último, escuche lo que pasó. Cuando Gedeón escuchó lo que Dios decía de él y lo hizo recapacitar y volvió en sí, ¿sabe qué fue lo primero que hizo Gedeón? Fue y corrió a traerle la ofrenda a Dios. Y le dijo al ángel de Jehová: estate quieto aquí mientras traigo la ofrenda para ti. ¿Y sabe cuál fue la ofrenda que trajo? Un cabrito preparado, asado, para que el ángel comiera. Pero no era porque el ángel tuviera hambre. Era porque él sabía que el precio que había que pagar por el pecado que había cometido era la muerte. Porque la paga del pecado es que la muerte, y tenía que ofrecer un sacrificio. Y hoy esta oración la tenemos que sellar con lo que el sacrificio que Dios nos dio a nosotros. Y el sacrificio de nosotros, ¿quién fue? Jesús, el Hijo de Dios. Y Él pagó el precio por ello. Por eso no puedes juzgar a tu familia. Por eso no puedes condenar a tu familia. Porque Cristo ya pagó el precio por ella. Y sabes, ese sacrificio está representado aquí. Aquí tenemos entonces el pan y la copa. Y van a tomar todos el pan y la copa para sellar con esta copa el pacto que Dios hizo con el hombre, o con Jesús por el hombre. Y por eso, por este pacto, es que hoy el Señor te confirma que estarás contigo. No porque te lo merezcas, no porque hayas sido el mejor, es porque ahora Él te ve como un hijo de Dios por la sangre de Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén.